Bien, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo hoy a la clase de repaso, la tercera, en relación con las lecciones 6, 7 y 8 del curso La naturaleza del alma de Lucille Cederkrans. Acabaremos sobre las 8 como hacemos normalmente y Rosa mandará en el chat, pondrá en el chat el PDF de la clase y también el cuestionario relativo a estas 3 lecciones. Yo os animo a que rellenéis el cuestionario y me lo enviéis. Cada vez, pues, poquito a poco hay más personas que se animan y es una manera, pues, de que cada estudiante, pues, vea, porque yo luego mando las correcciones, que cada estudiante, pues, vea si hay algún concepto que, pues, que no lo tiene claro. Entonces es una manera, pues, para darse cuenta si hay algún elemento o algún concepto que conviene que lo volvamos a estudiar. Ya hemos dicho otras veces que estas clases son un grupo de estudio activo, de manera que aconsejamos que previamente a la lección, pues que los estudiantes estudien en su casa, lean pues la lección o las lecciones previamente. Eso es lo que aconsejamos para que cada persona tenga el mayor beneficio y entendimiento de este curso. Vale, entonces vamos ya con la clase. Hoy nos toca el repaso y profundización de las lecciones 5, 6 y 7. La lección en número 6 habla de el segundo rayo, esencialmente el segundo rayo, la energía del segundo rayo de amor y sabiduría. Aquí lo divide en varios epígrafes que veremos a continuación y en las lecciones 6 y 7 se estudia el segundo rayo y en las 7 se estudia sobre todo cómo trabaja el segundo rayo de amor y sabiduría cuando impacta con la personalidad. Vale, entonces, el segundo rayo como campo magnético, como imagen de Dios, como conciencia. Bien, entonces, ya hemos visto en las clases anteriores que el universo es trino y del aspecto energéticamente hablando, el aspecto de la vibración más elevada del espíritu y la vibración más densa que llamamos la materia, de esa unión entre los dos polos, pues surge el aspecto conciencia. Por tanto, la conciencia es ese campo magnético creado de esa interacción. Dicho de otras palabras, fruto de la unión del padre y la madre, pues surge el hijo, que es la conciencia, ese segundo aspecto que conocemos como amor y sabiduría. El primer aspecto, padre, es la voluntad y el poder. El aspecto madre es la inteligencia, padre el primer rayo, madre el tercer rayo, y fruto de esa unión surge, por tanto, el aspecto hijo, el aspecto alma, el aspecto conciencia, también llamado el aspecto amor, sabiduría. Bien, al principio, todas las personas pues tenemos, cuando comenzamos en el camino espiritual, dificultades para entender que somos esencialmente conciencia, que somos una conciencia, un principio de luz, una conciencia luminosa, más allá de la forma, y que la conciencia o el alma no se puede ver, ni gustar, ni oler, ni tocar, y que de esa conciencia, de esa alma, surgen luego todas las personalidades que van surgiendo a lo largo de cada vida humana.
Al principio, comprender que somos consciencia y que no somos una forma, esto nos es muy difícil a todas las personas, a todos los seres humanos. Y se suele explicar el alma pues por lo que no es, más que por lo que es. Entonces se dice que el alma no es el cuerpo, ni es las emociones, ni es la mente, pero es aquello que los crea y que los utiliza. Y se suele decir, eres una conciencia. Estabas antes de la forma de tu cuerpo, ahora estás dentro de la forma y como alma o como conciencia estarás mucho después de que ésta desaparezca. Y este es el núcleo de todas las tradiciones espirituales y esotéricas del planeta. Somos esencialmente un alma que tenemos un cuerpo. No somos un cuerpo que tenemos un alma, somos un alma que periódicamente nos revestimos de una forma o de un cuerpo. Luego tenemos el epígrafe de entender la naturaleza del amor-sabiduría como razón pura, como comprensión perfecta y como correcta relación. Todos sabemos que Dios es amor, eso lo dicen todas las tradiciones, Dios es conciencia, porque ambas son uno y lo mismo, son el principio medio, unión del espíritu y la materia. Entonces el ser humano, a imagen de nuestro padre y madre, el ser humano es una conciencia en crecimiento y desarrollo y por tanto es amor en crecimiento y desarrollo, porque nosotros esencialmente somos el alma. Participamos de la naturaleza de nuestro padre, aunque no somos él, participamos de la naturaleza de nuestra madre, aunque no somos ella, pero somos el fruto de esa unión. Y fruto de esa unión es el alma. Por tanto, nosotros somos esa alma en crecimiento, en desarrollo, ese amor en crecimiento y en desarrollo. Por tanto, la naturaleza esencial del ser humano es amor. Y este concepto de que somos esencialmente amor es la clave maestra para transitar el camino de la iniciación, de las 5 iniciaciones que conducen al ser humano hacia la perfección humana, hacia la maestría completa. Entonces nos dicen, cuando aprendas, te harás sabio o sabia, entonces vuelve tu atención al amor, porque el amor ha creado el conocimiento. El amor reside dentro y detrás de todo lo que existe. Y, por tanto, en el caso de una personalidad infundida por el alma, en el caso de una discípula o discípulo en el camino espiritual, pues eso siempre se manifiesta en sus relaciones, porque el alma es el elemento del ser humano que relaciona. Igual que surge el alma humana de la relación del espíritu y la materia, el alma siempre está presente y el amor está presente en nuestras relaciones, lo sepamos o no. Entonces, cuando nuestras relaciones se caracterizan por el amor del alma, el amor divino, entonces tenemos una comprensión perfecta. Por tanto, van unidos el amor y la comprensión. Por tanto, la sabiduría es la habilidad para aplicar el conocimiento concreto para crear una actividad inteligente, es decir, aplicar aquello que vamos conociendo para el bien mayor de todos los implicados. Ahora vamos a ver el segundo rayo en relación con el cuerpo emocional manifestándose como deseo y aspiración. Nuestra alma tiene una relación muy estrecha con el cuerpo emocional, mucho más estrecha que con el cuerpo mental concreto y con el cuerpo físico. Sería como su línea de menor resistencia, es por donde se manifiesta
rápidamente, lo antes posible, la energía del alma a través del cuerpo emocional. Entonces, el segundo rayo se manifiesta, por tanto, primero a través de la naturaleza emocional y es el vehículo a través del cual el aspecto sentimiento se desarrolla. Este cuerpo de energía, el cuerpo emocional, ante todo, hemos de entender que es un gran transmisor de fuerza. Es el gran transmisor de la manifestación, de la creación, tanto a nivel universal como a nivel del ser humano. Por tanto, es un gran cuerpo de transmisor de fuerza y de manifestación, para poder manifestar las cosas. Entonces, al principio, como el cuerpo emocional no está controlado, pues más bien lo que suceden son pues actividades de tipo destructivo por falta de control y dominio del cuerpo emocional. Pero cuando el aspecto amor está desarrollado, el cuerpo emocional puede ser un instrumento de sanación, de curación, de transmutación, y es un gran factor de poder en el trabajo de manifestación del plan divino, del plan de Dios. Entonces, en esta etapa, ya en el discipulado, el cuerpo emocional constituye el cuerpo de deseos del alma. Y a través del poder del correcto deseo y la correcta aspiración, pues el discípulo o discípula atrae todo lo necesario para la manifestación del plan divino, para la pequeña parte que le ha ocupado, que le ocupa para expresar y desarrollar. Por tanto, el amor divino inicialmente se manifiesta en la conciencia del principiante como aspiración, lo que se llama correcta aspiración o también aspiración ardiente, tapas se llama en sánscrito. Entonces, a medida que va caminando por el sendero espiritual, pues el aspirante o el discípula en probación se dispone a encarnar el ideal de ese prototipo de hombre o mujer perfecta que ha intuido, que ha visualizado, que ha sentido en su interior y pues se pone pone sus fuerzas a fin de encarnar ese ideal. Entonces, la persona entiende perfectamente que tiene que disciplinar a la personalidad y se impone cierta disciplina. A través de esa disciplina va modelando sus pensamientos, sus emociones y las acciones de acuerdo a ese ideal, a ese prototipo espiritual de lo que sentimos que debemos ser como alma. Poco a poco, ese instrumento de la personalidad a través de esa disciplina sistemática, continua, pues la personalidad es reconstruida. Luego, al reorientar todos los asuntos hacia la vida del alma, el aspirante y la discípula o el discípulo, pues se da cuenta de que el amor-sabiduría se manifiesta en el reconocimiento de los demás como almas. Si él mismo o ella misma empieza a sentir cada vez con mayor profundidad que es un alma, pues empieza a reconocer que los demás también son como él, son un alma. Entonces, ese es el primer paso para ir obteniendo la manifestación de la verdadera hermandad. Y luego, pues va reconociendo con el tiempo aquellas almas que forman su grupo inmediato. Y esas otras almas, hermanos y hermanas, entiende que son hermanos y hermanas dentro de la conciencia del Cristo, del principio crístico, y poco a poco se va sintiendo no solo hermano y hermana de su grupo más inmediato, sino de todos los seres humanos. Paralelamente a esto,
pues el aspirante se da cuenta de que tiene que desapegarse gradualmente de lo que es el mundo de la forma. Tiene que desapegarse de los tres mundos, del mundo físico, del mundo emocional y del mundo mental inferior. Y como efecto de ese amor divino que cada vez va experimentando más y más, pues el aspirante se va desapegando de la forma, pero se va poco a poco apegando al alma de toda la vida, de todos los seres. En los discípulos y las discípulas, la vida los pone juntos, el plan divino los pone juntos en la vida de la personalidad, pues para trabajar algún aspecto del plan. Antes de encarnar, nuestras almas toman esa responsabilidad de manifestar una pequeña parte del plan divino para en el periodo en el que estamos encarnados, pero al principio, evidentemente, pues se encuentran con dificultades y fricciones. Y esto le pasa a todos los aspirantes. Entonces, poco a poco va aprendiendo que su hermano y su hermana en su grupo son un alma como él y que ambos forman parte de la vida una y de un gran proyecto que forma parte de otro gran proyecto que es la jerarquía, que está comprometida a manifestar ese plan divino para una época determinada. Entonces, poco a poco, a medida que va ganando en experiencia, pues solamente pone atención a lo que nos une, no a lo que nos separa, a esa unicidad del alma, y cada vez presta menos atención a las diferencias personales. Esto da como resultado la correcta relación en el plano de la personalidad, y llega un momento en que el discípulo o la discípula se da cuenta de que es libre para trabajar en armonía con todas las personas. ¿Por qué? Porque no está focalizado en las diferencias, en las formas, en la personalidad, en las opiniones, no. Está focalizado en sentir a la otra persona como un alma. Y ese sentimiento de darse cuenta de que cada persona es un alma, pues al final le permite trabajar en armonía con todas las personas dentro de su grupo y fuera de su grupo en la sociedad. Bien, el pensamiento simiente para el segundo rayo es: permanezco receptivo a este amor que es mi alma y la verdad me es revelada. Es el pensamiento simiente, pues para irlo meditando. Hay que recordar que todas las almas, dentro de los grandes 7 grupos de almas, de los 7 rayos, podemos ser un alma de cualquier rayo, pero todos y todas, tenemos que trabajar, inevitablemente, tenemos que trabajar en la expansión del amor. ¿Por qué? Porque el amor, que es la energía básica del segundo rayo de amor y sabiduría o razón pura, este amor, esta energía es el sustrato de todo nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar es un sistema de segundo rayo de amor y por tanto podríamos decir que todas las almas pertenecen a un subrayo de este segundo rayo de amor y sabiduría del sistema solar. Por tanto, aunque no seamos del segundo rayo, tenemos que sí o sí ir trabajando y expandiendo esa energía del amor. Bueno, ahora vamos a ver la lección número 7, que es un poco más específica porque
nos habla sobre este segundo rayo de amor-sabiduría, qué es lo que pasa cuando impacta con el instrumento, con la personalidad, con la triple personalidad, el cuerpo mental, inferior, emocional y el cuerpo etérico físico. Volvemos a recordar que el cuerpo físico no es un principio para el alma, es decir, el cuerpo físico solo es un espejo, es una construcción de materia física que refleja como en un espejo lo que está sucediendo en el cuerpo etérico, en el cuerpo emocional y en el cuerpo físico. De manera que el verdadero cuerpo físico del alma es el cuerpo etérico. Eso lo tenemos que recordar muchas veces, porque el cuerpo físico no es un principio. El principio más bajo del alma es el cuerpo etérico. Ese es su cuerpo físico más denso, el cuerpo etérico. ¿Eh? Y aquí eso tiene sus grandes implicaciones pues en la sanación y en muchas claves de la sabiduría. Bueno, entonces aquí ahora hablamos sobre qué ocurre cuando el segundo rayo de amor impacta en el cuerpo mental. Primero ha impactado en el cuerpo emocional y luego impacta en el cuerpo mental. Todos los discípulos y discípulas y aspirantes, aunque sean de otros rayos, trabajan siempre hacia la manifestación última del amor, por lo que hemos contado de que nuestro sistema solar es un sistema solar de segundo rayo de amor y sabiduría. Entonces, uno de los conceptos más importantes que hay que tener para comprender el segundo rayo y que es muy poco entendido hasta que no se pasa cierta iniciación, es la relación entre el segundo rayo de amor con el proceso del razonamiento. El intelecto, que atribuimos como una facultad de la mente intelectual del ser humano, es de hecho una facultad de la conciencia. El intelecto es una cosa, tercer rayo, y la conciencia es otra, segundo rayo. Por tanto, aquí dice que el intelecto, de hecho, la capacidad de razonar, de comprender y sobre todo de relacionar, porque hemos dicho que el principio del alma tiene que ver sobre todo con el principio de relación, de poder relacionar las cosas, los hechos, las personas, las experiencias, las situaciones. Ese principio de relación pertenece a la conciencia. Entonces, dependiendo del grado de la conciencia del amor, así será la habilidad del ser humano para pensar. Y esto es tremendo. Esto es una verdad que puede causar una verdadera conmoción en nuestras vidas cuando entendemos su profundidad y las implicaciones que tiene en la vida de un ser humano. Que dependiendo del grado de conciencia de amor, así será nuestra habilidad para pensar. Ese amor entonces produce comprensión. ¿Por qué? Porque el amor es la energía que relaciona todo, la que relaciona muchas experiencias, la que relaciona las situaciones que vivimos, relaciona a las personas que conocemos, nos ayuda a relacionar la causa con su efecto y por tanto esta energía que relaciona pues produce un modelo, una evolución y finalmente un pensamiento inteligente y productivo y sabio. Una vez que el ser humano ha entrado conscientemente en el camino de la iniciación, por tanto se vuelve más inteligente porque se hace más consciente del amor. La así llamada inteligencia crece hasta que se convierte en sabiduría. De este modo, así definimos el amor-sabiduría en su aspecto más elevado como razón pura. El amor-sabiduría también en los libros espirituales
y esotérico se llama razón pura. Y para entenderlo tenemos que fijarnos en la vida de los grandes seres. Los seres más sabios del planeta son los que más aman en el planeta. Los seres más sabios del planeta son los seres que aman de esa manera como solo ellos pueden amar. Y esa capacidad de amar de los grandes seres es lo que los ha vuelto cada vez más inteligentes y más sabios. Entonces, lo que se nos aconseja es que demos cada vez más importancia a lo que es la energía del amor, del segundo rayo, y que nos fijemos cada vez más en el amor, y que ese amor lo invoquemos dentro de nuestra propia mente. Antes de pensar, antes de tomar muchas decisiones, antes de sencillamente razonar para tomar iniciativas en la vida, tenemos que aprender a invocar el amor dentro de nuestra propia mente. Y eso hará que entremos en dimensiones más profundas de lo que es la verdadera inteligencia o la sabiduría. Por tanto, el amor perfecto produce el entendimiento perfecto. Siempre que nos falta entendimiento con alguna persona, sea quien sea, tenemos que revisar si tenemos amor suficiente en esa relación. Porque el amor perfecto produce entendimiento perfecto. Y siempre que tenemos problemas en la vida con los demás, siempre cuando indagamos profunda y de una manera objetiva, siempre ahí vemos que nuestro amor no es perfecto, es todavía pues imperfecto, está todavía evolucionando. Bien, este amor, su fuente es el logos solar. El logos solar, el corazón del sol, transmite ese amor a nivel de todo el sistema solar y es recogido en el planeta por el centro del corazón o el centro cardíaco del planeta. Y el centro cardíaco de nuestro planeta es lo que llamamos la jerarquía espiritual o la gran fraternidad blanca. Ya hemos dicho bastantes veces que los tres centros mayores de nuestro planeta son el centro coronario, que es Shambhala, el centro del corazón, que es la jerarquía, y el centro de la garganta o centro laríngeo es la humanidad. Por tanto, el amor viene desde el sistema solar, desde el sol, desde el corazón del sol, llega a la jerarquía y a través de la jerarquía llega a cada ser humano siguiendo una línea de comunicación o de descenso. De manera que desde la jerarquía espiritual el amor entra a través de cada alma humana, cada alma espiritual, luego pasa normalmente a través de la mente y prácticamente pasa ese amor desapercibido, llega al cuerpo astral emocional, donde se refleja en la conciencia del cerebro como una emoción. Por tanto, la precipitación del amor en nuestro sistema solar es corazón del sol y luego llega a la jerarquía, de la jerarquía llega a nuestra alma individual, luego llega al cuerpo mental, al cuerpo emocional y a la conciencia cerebral. Por eso, en general, como todavía la polarización de la humanidad es una polarización emocional y no mental, pues el
en los asuntos de la humanidad es tan difícil que se refleje la luz del alma, la sabiduría del alma, el amor del alma. ¿Por qué? Porque esa luz del alma, cuando desciende, pues tiene que atravesar pues las capas de la mente inferior, sobre todo la capa del cuerpo emocional, que está todo pues en plena agitación o en continua agitación, y tiene que llegar hasta el cerebro físico. Cuando la energía del alma tiene que atravesar estas capas, pues llega prácticamente pues distorsionada. Entonces, las formas de pensamiento que tenemos cuando estamos polarizados emocionalmente, pues hace que nuestras reacciones sean también emocionales, como una niebla, y esa niebla hace que veamos las cosas distorsionadas. Por tanto, cuando el ser humano vive todavía en el plexo solar, pues en general su vida refleja esa niebla, que es la característica principal del plano emocional. Y por tanto la vida resulta muy difícil verla con claridad completa, y que generalmente entonces nuestra visión está distorsionada. Por tanto, el camino que tiene todo aspirante y toda discípula y discípulo en probación es, primero, elevarse a la cabeza y paulatinamente fijar allí nuestra residencia, vivir en la cabeza el mayor tiempo posible. Y una vez enfocados en la cabeza, esforzarnos para vivir en la mente. Y desde esa mente, iluminada por el alma, inundada por los sentimientos de amor del alma, vivimos en la mente, y entonces desde ahí, desde esa mente iluminada por el alma, entonces nos vamos alineando cada vez más con el corazón de Dios. Entonces, su consejo, el consejo del maestro Rakoczy, o el maestro Saint Germain, o el maestro R, tal como se le conoce, el actual señor de la civilización, el que preside el tercer departamento de la jerarquía, que comprende los rayos 3, 4, 5, 6 y 7, pues nos dice que pensemos en términos de amor muchas veces durante el día. Y aquí pone un gran énfasis, que pensemos en términos de amor, que antes de tomar muchas decisiones, antes de relacionarnos con las personas, que inundemos y pensemos en nuestra mente en términos de amor. Entonces, que razonemos conscientemente con el amor y que permitamos que los procesos de pensamiento se realicen con amor. Luego, el siguiente paso es manifestar una expresión positiva del amor en la naturaleza emocional. Y para ello nos aconseja que hagamos una rápida visualización inundando el cuerpo emocional con la energía del amor. Y que esta inundación del cuerpo emocional a través de una rápida visualización durante el día, muchas veces durante el día, pues que inundemos ese cuerpo emocional con la energía del amor. ¿Para qué? Pues para que vaya transmutando todas las sustancias del cuerpo emocional, y de esa manera se vayan evaporando las aguas de las emociones, tal como dice Kumar. El trabajo de un discípulo, una discípula, es la transmutación de las aguas emocionales, las aguas embarradas, sucias, en aguas destiladas puras, que es esencialmente la energía del amor. Y finalmente, también tenemos que manifestar amor en el plano físico denso, dándonos cuenta de que independientemente de los rayos que tengamos, de los 5 rayos que tengamos, del alma, la personalidad, la mente, las emociones y el cuerpo físico, el problema particular siempre de nuestra vida, en cualquier momento,
siempre está relacionado con la energía del amor. Y esto es para reflexionar profundamente. Cualquier problema particular en nuestra vida siempre estará relacionado con la energía del amor. Y ahí lo dejo. Entonces, dice que cuando el amor es la energía que percibe y relaciona, sus manifestaciones negativas como el odio, el desamor, la falta de afecto, porque el odio también es el segundo rayo negativo, pues cuando falta ese amor hace que se vuelva muy difícil el uso correcto de la mente inferior. Y esto tiene una relación directa con la educación de los niños y los jóvenes. Cuando ese niño o adolescente experimenta esa falta de amor, tendrá una dificultad extrema para el aprendizaje. Por tanto, dice, cuando un niño tiene dificultades para amar o no es amado por las personas de su entorno, su capacidad de razonar, por tanto, se ve impedida y de este modo la educación se vuelve un serio problema. Entonces, todos los adultos directamente involucrados en el desarrollo del niño, sea la familia, sean en el colegio, si se dieran cuenta de esta carencia, si detectaran que ese niño pues tiene problemas para gestionar el amor que hay dentro de él o que en su entorno tiene una falta de amor, pues a través de encontrar la solución a ese problema de su entorno, sobre todo, pues encontrarían también la solución para los problemas de aprendizaje del niño. Entonces, esto tiene una aplicación práctica, todo esto que vamos hablando en el discipulado, porque el discípulo, la discípula, reconoce dentro de cada ser humano el alma, el principio crístico, dentro de, con cada persona que nos encontramos en la vida, con cada hombre, con cada mujer, con cada niño, pues nosotros reconocemos que es un alma y por tanto dentro de esa alma, de esa persona, de ese niño, está la bondad esencial del alma. Y por tanto, en nuestra relación con cada persona tenemos que intentar expresar, intentar hacer que esa bondad dentro de ese ser humano se manifieste hacia el exterior. ¿Cómo? Pues a través de nuestra mirada, a través de nuestras palabras, a través de nuestro acercamiento, a través de nuestros gestos. Podemos hacer que esa bondad que hay dentro de esa persona, de ese niño, pues pueda surgir hacia el exterior. Y esto, por tanto, solo puede realizarse a través de un reconocimiento positivo del amor y el alma dentro de cada ser humano. Está claro que la crítica a una persona, a un niño, la crítica o la interferencia en la vida y asuntos del otro, pues no va a evocar el amor en él. El amor siempre evoca amor en los demás. El amor siempre evoca el amor en los demás. Y esta es la nota clave de la vida de un discípulo. Siempre hace que podamos sacar lo mejor de nosotros. Y esa es la característica siempre de un discípulo o una discípula. Y nos recomienda en esta lección, en las 7, que sigamos utilizando el mismo pensamiento simiente, que es permanezco receptivo o receptiva a este amor, que es mi alma y la verdad me es revelada. Bueno, vamos un poco atrasados, pero tampoco hay preguntas, no me han enviado esta vez preguntas. Bueno, pues vamos a seguir explicando
La lección 8, que es el tercer rayo cuando impacta con el instrumento, el tercer rayo de actividad inteligente. Entonces, la tercera característica divina de la personalidad infundida por el alma se define como la actividad inteligente. Esta actividad inteligente es la expresión del aspecto madre y que tiene que ver con la naturaleza de la materia, de la sustancia. La sustancia no solo es inteligente, sino que en esencia es la inteligencia misma. Aquí se habla de las características de la materia, que al principio es inactiva, es impresionable, pero más adelante la materia, la sustancia, se puede impresionar con la voluntad de el ser humano. Entonces, cuando somos capaces de impresionar la materia con la voluntad, pues tenemos la capacidad de construir formas. Vemos aquí entonces que a nivel de el ser divino, pues tenemos esa capacidad de crear. El ser divino crea las formas de acuerdo al plan divino, y esas formas que construye, pues todas llevan la intención, la voluntad. Y así tenemos el cosmos que conocemos, un cosmos ordenado. Entonces, la actividad inteligente es la habilidad, por tanto, en el ser humano de controlar el movimiento de la sustancia y de mantenerla fija en una órbita deseada, es decir, la capacidad de controlar la materia, la sustancia. Esto conduce a la iniciación y a la condición de adepto. Luego, tenemos los impactos del tercer rayo en el instrumento. Entonces, las manifestaciones de la... Rosa, por favor, ¿puedes apagar el audio de alguna persona que nos estamos enterando de cómo está luchando con algo? Por favor. Bien, entonces, la primera manifestación de la vida de un discípulo es el caos, caos aparente. La segunda manifestación es la polarización mental. Y la tercera manifestación es la construcción consciente de formas. Entonces, cuando el tercer rayo se manifiesta en la vida de un discípulo o discípula profesionista, pues lo que produce al principio es sobre todo una situación aparente de caos. ¿Por qué? Porque se reactivan todas las formas antiguas, todas nuestras viejas maneras de pensar se activan debido justamente a esa afluencia de la energía del tercer rayo. Con el paso del tiempo, el individuo se da cuenta de que todo lo vivido pues, ha tenido siempre un propósito y se da cuenta de que el alma siempre ha estado detrás de todos los acontecimientos. El alma siempre ha sido la causa motivadora de todos los acontecimientos. Entonces, cuando ese aspecto del tercer rayo, la inteligencia activa, atraviesa la mente inferior, pues también empiezan a ocurrir que de repente pues tenemos muchos pensamientos egoístas y al mismo tiempo aparecen pensamientos pues altruistas de servicio, pero el cuerpo mental se activa. ¿Por qué se activa? Porque todas las formas subconscientes que tenemos empiezan a surgir a la superficie a partir de ese momento. Con lo cual, el aspirante o la discípula probacionista empieza a encontrar que empieza a tener muchos pensamientos pues que no se había dado cuenta todavía, incluso pues pensamientos egoístas u oscuros. Y esto pues le causa cierta conmoción. Entonces, ocurre también algo parecido cuando estas energías del tercer rayo, pues procedentes del alma, atraviesan el cuerpo emocional, porque entonces muchos deseos que estaban apagados, muchas pasiones, pues de repente emergen
y se da cuenta, descubre, queda anodadado o anodadada pues que aparecen muchas emociones pues que no tenía ni idea. Y es porque empieza a tomar conciencia de la vida de deseos subconscientes generadas durante miles y miles de vidas. Y finalmente, cuando las energías del alma de la actividad inteligente tercer rayo atraviesan el instrumento físico, pues los efectos son diversos. A veces pueden producir enfermedades de varios tipos, incluso serias, y al mismo tiempo pueden producir lo contrario, curaciones que parecen milagrosas a los ojos de los observadores. Entonces, eso era el caos aparente. Digo aparente. La segunda manifestación de la actividad inteligente, pues la vida del discípulo o discípula, es la polarización mental. Y poco a poco empieza a transferir su punto focal de atención de la naturaleza emocional al cuerpo mental. Y esto nos dice el maestro que es una tarea difícil, no es fácil. Simplemente perseverancia, que tengamos paciencia, y que es un proceso que lleva su tiempo. Pasar de la polarización emocional a la polarización mental, desde el plexo solar a estar centrados en la cabeza, pues eso lleva tiempo, años, y que todo irá llegando pues con el paso del tiempo y del esfuerzo. Y por último, la tercera manifestación que toma la energía del tercer rayo de actividad inteligente en la vida del discípulo o discípula es la construcción consciente de formas. La capacidad, descubre que es capaz de construir formas, y esto lo veremos más extensamente en la siguiente clase. Entonces, en esta lección, en la 8, pues se describe una técnica de transmutación del subconsciente. Él la llama una terapia del alma. Dice que es una terapia de la nueva era, que es sencilla, y no la describo porque está ahí, todos la pueden ver al final y es una técnica que se puede utilizar cuando queramos o por la noche antes de dormir para limpiar y purificar el subconsciente. Todas aquellas, hemos visto, pensamientos, formas mentales y deseos que aparecen del subconsciente, pues cuando estamos desprevenidos y que nos llaman tanto la atención, pues existe un método, y él da un método para limpiar y purificar el subconsciente. Es muy sencilla esta técnica y yo os la recomiendo. Da por último la nota clave del tercer rayo, que es: permanezco receptivo a esa inteligencia divina que produce la actividad del plan. La acción correcta se me revela y me completo. Bien, aquí terminamos las 3 lecciones de hoy de repaso y profundización. Os podéis descargar el libro desde este enlace para poder estudiar por vuestra cuenta las lecciones, como recomiendo, antes de la clase. También podéis hacer sugerencias, mandar las respuestas, las preguntas, podéis mandar propuestas para mejorar el curso, y también podéis mandar el formulario, el cuestionario. Ahora el cuestionario es un cuestionario solo para 3 lecciones, que yo creo que es muy útil, y quien se anime pues lo puede enviar. Creo que ahora Rosa lo enviará cuando acabemos ahora la sesión de exposición, y recordaros que el 30 de diciembre pues tendremos el repaso y la profundización de las lecciones 9, 10 y 11. Yo no hago vacaciones, y que es importante que podamos seguir el ritmo del séptimo rayo que hemos elegido, que es un ritmo quincenal, cada 2 semanas, y por tanto tendremos el 30 de diciembre ese repaso. Y simplemente deciros que
doy las gracias, estoy profundamente agradecido a todas las personas que colaboran dentro de este proyecto, que son clases organizadas por Basanta y que es un trabajo de grupo. Y sin su ayuda esto no se podría realizar. Bueno, pues hemos llegado aquí, al final. Ahora dejo de compartir y ahora pues podéis... Rosa va a liberar los micrófonos a quien lo pida y que entonces podéis preguntar o mandarlo por chat, quien prefiera, o también podéis liberar vosotros mismos el micrófono. Una vez que hagáis la pregunta, para hacerla, liberéis el micrófono, y una vez realizada la pregunta, pues cerráis el micrófono. Entonces, eso se va a encargar ahora Rosa y ahora me pongo en sus manos. Buenas tardes a todas y a todos. Ya he puesto el cuestionario y el PDF de la clase. Tenéis los micrófonos liberados para que os podáis formular las preguntas. De momento por el chat no hay ninguna pregunta, Valentín. Sí, yo quería preguntar una cosa. Sí, Reyes. El hecho de pasar del cuerpo emocional al mental, o sea, enfocarnos en la mente, entiendo que sí que, o sea, enfocarnos en el tercer ojo y tal, pero no entiendo el concepto de ser mental, ¿no? Porque muchas veces el problema que hay es que somos demasiado mentales y entonces no entramos en la energía del amor, ¿no? Eso es lo que me cuesta un poco entender. Bueno, el tema de la polarización lo veremos más adelante, porque eso he recibido alguna pregunta anteriormente. Es un tema importantísimo, entender profundamente cómo se puede pasar de la polarización emocional a la polarización mental. En cada polarización existen unos centros también que están activos. Entonces, todo es secuencial y todo es gradual. Entonces, de la polarización física, en el que ya ha pasado la mayoría de la humanidad, pues casi el 80% de la humanidad sigue todavía polarizada emocionalmente. Esto tiene su reflejo en el plexo solar y en la mayoría de las enfermedades que padece la humanidad que tienen relación con el plexo, que están en relación con el tubo digestivo, con todo el sistema digestivo, incluido páncreas, hígado y estómago, porque el plexo solar es muy activo. Entonces, esa polarización emocional hace que el cuerpo emocional pues esté normalmente agitado y esté desalineado, como las aguas turbulentas. Mientras el cuerpo emocional está agitado, debido a nuestra polarización, es muy difícil que el alma pueda hacer llegar su energía, su información hasta el cerebro físico, porque impide ese cuerpo emocional agitado y fuera de alineamiento, pues justamente es un impedimento. Por eso, el cuerpo emocional tiene que irse tranquilizando, se tiene que ir aquietando y armonizando. Y poco a poco el ser humano va centrando cada vez más su atención en la cabeza, en el centro Ajna. Cuando la persona o el discípulo o discípula aprobacionista va integrando su personalidad y va integrando el cuerpo físico, emocional y el cuerpo mental en una sola unidad funcionante, coordinada, alineada e integrada, pues se llama personalidad integrada, es porque esa persona se está centrando cada vez más, se está focalizando más en la cabeza. ¿Por qué? Porque ve la vida desde una perspectiva
superior a las emociones. Entonces, ojo, porque esa polarización mental no tiene que ver con ese superdesarrollo de la mente inferior de muchas personas que tienen todavía, no han despertado, pues el amor, la capacidad y la cualidad del amor. Por tanto, este tema de pasar de la polarización emocional a la polarización mental lo veremos más adelante con muchos ejemplos, con los centros que están implicados y poco a poco iremos entendiendo más sobre este proceso. El maestro tibetano no habla mucho sobre este proceso, pero el maestro Rakoczy sí que habla un poco en la naturaleza del alma, pero también habla en otros libros, Sabiduría aplicada y otros libros. Entonces es un tema que iremos estudiando a lo largo de este curso, también aportando esos conocimientos de otros libros. Por tanto, el siguiente paso en el discipulado es integrar la triple personalidad en el centro Ajna, para que el alma controle, no la mente, para que el alma controle. El alma está sentada, como se dice el tibetano, el alma está sentada en el trono entre las cejas, dentro del centro Ajna. Y una vez que la personalidad pues tiene su focalización y polarización en el centro Ajna, pues entonces puede dar el siguiente paso que lo llevará a las etapas avanzadas del discipulado, que es centrarse en lo que se llama la cueva o la caverna dentro del cerebro. Dentro del cerebro existe una parte en relación con el tercer ventrículo del cerebro, en el que se unen en ese punto, en esa área, se unen el alma animal, el alma humana y el alma espiritual. Se reúne el yo superior, la personalidad y el cuerpo. Entonces, en el discipulado, pues llega un punto en el que se crea ese foco de conciencia en la caverna, en el cerebro, lo que se llama la cueva en el cerebro, y a través de esa experiencia, poco a poco, se unen, se sintetizan, se fusionan nuestros tres niveles de ser, nuestras tres almas. Se sintetiza y se une el alma espiritual, se sintetiza con el alma humana y se sintetiza con el alma animal. Y a partir de ese momento, el ser humano, cuando se produce esa fusión, se transforma en lo que se llama un alma conscientemente encarnada. Ahora, como no tenemos esa fusión dentro del cerebro a nivel físico para poder reconocer lo que somos en el mundo espiritual, pues no tenemos esa experiencia. Por tanto, la ascensión hacia los distintos estados de conciencia superiores son graduales y paulatinos, de la polarización emocional a la polarización mental en el centro Ajna. Y desde ahí, pues observamos la vida de una manera mental, aprendemos a pensar. Ahora la mayoría de la humanidad no sabe pensar. Se deja guiar por los pensamientos de otras personas, pero la mayoría de la humanidad todavía no reflexiona sobre sí misma, no reflexiona, tiene que todavía desarrollar esa capacidad, la reflexión, el pensamiento crítico que se llama. Entonces, cuando el ser humano se instala, se focaliza en el centro Ajna, es una persona que es capaz de pensar por sí misma sin la influencia de los demás. Es una persona
que razona, que reflexiona, que tiene pensamiento crítico y que llega a sus propias conclusiones. Y esto aparece cuando cuando llega al centro Agna. Y desde ahí el alma va poco a poco controlando la personalidad y los cuerpos, y también la enfermedad, lógicamente, va disminuyendo, porque ya no hay tanta vorágine en el cuerpo emocional. Y el paso siguiente es pasar del centro Agna a la caverna en el cerebro, lo que llama el maestro R, la cueva en el cerebro. Y en esa área pequeña en el cerebro es donde se pueden unir los tres aspectos del ser humano, nuestras tres almas: el alma animal, el alma humana y el alma espiritual trascendente. Y ese es el siguiente paso en el discipulado. Cuando se produce esa unión, entonces el ser humano reconoce continuamente, permanentemente, que es el alma espiritual, el yo superior, encarnado en una forma humana. Y tiene conciencia permanente de que es el alma espiritual, el yo superior, inmortal y eterno, y simultáneamente es consciente de que es el alma que ha decidido encarnar durante un tiempo en un triple vehículo, en una triple personalidad. Y alcanza, por tanto, esa conciencia, esa doble conciencia. Conoce quién es arriba y se conoce a sí mismo a quién es aquí abajo. Ahora solo nos conocemos aquí abajo y a medias. Cuando se logra ese estado, esa focalización, entonces el ser humano sabe quién es aquí abajo y sabe también que es el alma espiritual, inmortal y trascendente. Eso culmina en lo que técnicamente conocemos como la tercera iniciación. Lorelei nos hace una pregunta. ¿Puede ser algo así como tener un amor inteligente? Claro. El amor tiene que ser inteligente y la inteligencia tiene que ser amorosa. Esa es la meta de todo discípulo y discípula. Como dice Vicente Beltrán Anglada, tenemos que llegar a pensar con el corazón y amar con la mente. Nuestra meta es la fusión de la mente y el corazón, para que esa mente sea siempre, en toda situación y en todo momento, amorosa. Nuestra mente tiene que ser continuamente amorosa. Y, por tanto, nuestro corazón es inteligente. El problema nuestro es que muchas veces esa mente concreta no es amorosa. Y de ahí vienen los problemas. Cuando una mente es amorosa, pues vivimos en síntesis. Nos reconocemos como hermanos y hermanas de todas las personas. Nos focalizamos en el alma, no tanto en la personalidad ni en los detalles. Por tanto, no tenemos esos conflictos y los problemas que tienen la mayoría de las personas. Así que, dicho con otras palabras, es cierto, nuestra meta es tener una mente amorosa, pero siempre, continuamente, las 24 horas. Las 24 horas. Que ningún pensamiento que tengamos tenga falta de amor, al contrario, que sea amoroso. Hay que verlo, por ejemplo, cuando tenemos el ejemplo en Kumar, ¿no? Cuando uno habla con él con cierta intimidad, cuando está en una entrevista, pues se da cuenta de que esos ojos de Kumar, ¿no?, amorosos, pues lo que hacen es acogerte en su corazón con todo lo que eres, no te enjuicia, no te critica,
Él te acoge con todo su corazón, tal como eres, con tus imperfecciones y tus errores y también tus virtudes y tus aciertos, pero Él te acoge con esa mente que es amorosa. Esa es una de las características siempre de todo iniciado de tercer grado, como mínimo. Entonces, bueno, tenemos que aprender y por eso necesitamos maestros físicos en encarnación. Detrás del maestro físico en encarnación está otro maestro o dos maestros, pues con mayúsculas. Pero ese maestro en encarnación informa a esos otros maestros de nuestra propia evolución. Por eso es importante en el nivel del sendero probatorio en el que estamos, pues tener un maestro físico, porque en él podemos fácilmente reflejarnos y darnos cuenta de lo que él ha conseguido, pues entender que eso también nosotros podemos conseguirlo, porque dentro de el maestro y nosotros existe el mismo principio crístico. Por tanto, no somos diferentes, somos iguales en esencia. Otra pregunta. Si el amor reside en todo lo que existe, ¿quiere decir que en una persona malvada también está manifiesto el amor en él, a pesar de sus actuaciones? Claro. Pues sí, ya hemos dicho que el amor es la energía básica del universo y que nuestra alma espiritual o yo superior, o llámale como queráis, nuestra alma es esencialmente trina y es voluntad espiritual, amor, sabiduría espiritual e inteligencia espiritual. Entonces, todo ser humano es un alma. Esa alma que ha decidido encarnar para aprender y evolucionar, y seguramente esa alma que es negativa o malvada, llámale como quieras, seguramente esa alma pues es una alma muy joven y todavía está aprendiendo lo que nosotros ya hemos aprendido en muchas vidas. Esa alma, a ser tan joven, pues lo aprenderá dentro de muchos miles de años. Por eso los maestros no juzgan a los seres humanos como un alma mala y un alma buena, no. Solo dicen que el ser humano es aquel que sabe y aquel que todavía no sabe. ¿Por qué? Porque un maestro vive en el eterno ahora. Un maestro de sabiduría ve el pasado, el presente y el futuro. Así que cuando un maestro nos ve, no ve el presente solamente, ni ve solamente el pasado, ve también nuestro futuro. Porque nosotros somos el fruto de ese pasado, presente y del futuro. Por tanto, un maestro ve lo que seremos un día cuando alcancemos la perfección humana, lo ve, porque él vive más allá del tiempo en el eterno ahora. Por eso puede tener compasión. Por eso Jesús, cuando estaba en la cruz, pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo Jesús, que lo estaban crucificando con unos dolores terribles, pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? No saben lo que hacen. No los maldijo. ¿Por qué? Porque un maestro, cuando ve a un discípulo o a una discípula, ve sus errores del pasado, sus vicios, sus pecados, que todos hemos cometido, porque estamos aprendiendo a dejar de ser animales para ser humanos, pero ve nuestro presente, nuestra capacidad de esforzarnos, de perseverar, nuestra aspiración, y ve también simultáneamente en los que nos convertiremos en el futuro. ¿Lo ve? Con lo cual, puede tener esa compasión. Un maestro nos ve a todos como hijos e hijas de Dios, y nos ve como sus hermanos y sus hermanas en Dios.
Por eso hay que tener mucho cuidado en el discipulado con juzgar, porque normalmente nos equivocamos cuando juzgamos, porque solo estamos viendo las situaciones y las personas solo a través de las apariencias. Cuando nuestra conciencia no está en el nivel del alma, lógicamente vemos las cosas solo desde el mundo de las diferencias, desde el mundo de las apariencias. Solo aquel ser humano que es capaz de ver las cosas, que es capaz de ver a otro ser humano en todos los niveles, verlo como un alma inmortal y verlo como una personalidad simultáneamente, y ver su pasado, ver su presente y ver su futuro simultáneamente. Por tanto, esa persona, ese maestro, es aquel que puede comprendernos perfectamente. Así que, bueno, tenemos afortunadamente pues mucho tiempo por delante. Esto no es una carrera para ver quién llega antes, simplemente es un sendero para disfrutar y para ser feliz. El objetivo de la espiritualidad es ser cada vez más felices. No a costa de los demás, sino a costa de expresar y manifestar el potencial divino que llevamos dentro. Y cuando nos ponemos a esa tarea, pues cada vez somos más felices, lógicamente. Entonces, a medida que vamos caminando el sendero espiritual, pues nos damos cuenta de que la vida es más hermosa, la vida cada vez es mejor, vale la pena de ser vivida con alegría y con felicidad. Y cuando nos llegan problemas o conflictos que inevitablemente nos llegan a todos y a todas, pues acordarnos de que hay otros hombres y mujeres que ya han pasado antes por esas experiencias y que han triunfado sobre la materia, han triunfado sobre el tiempo, sobre la muerte, han triunfado sobre la enfermedad y se han convertido en hombres y mujeres inmortales. Y son los que conocemos como los maestros y las maestras. Y en eso es lo que nos tenemos que agarrar en los momentos de dificultad y de crisis, como ocurre ahora a nivel mundial e individual. Esta crisis mundial no es una crisis que afecta solo a los individuos, es una crisis que afecta a todo el reino humano. Y esta crisis es una oportunidad que ha venido para acelerar nuestra conciencia. Y allí, en esta crisis, en esta experiencia, pues tenemos que estar polarizados mentalmente. Y si es mejor, dar el paso siguiente, estar polarizados en el alma. Y poco a poco iremos aprendiendo por qué ha venido esto, para qué, cuál es el propósito de todo esto, porque ya hemos visto en lecciones anteriores que todo tiene un propósito y está dentro del plan de Dios, y cuál es nuestra pequeña parte dentro de este propósito o dentro de este plan, porque está claro, no solo somos observadores, no, también somos personas que tenemos que cumplir un papel. Por el chat no hay más preguntas, Valentín. Bueno, esperamos un momento si hay alguna pregunta más. Yo os quería dar sobre todo las gracias a todos y a todas vosotras y vosotros, porque me estáis obligando a estudiar, pero mucho, mucho, este curso.
para intentar profundizar al máximo de lo que son todas mis capacidades para luego poderlo transmitir de la manera más sencilla que pueda dentro de la complejidad. Y hemos dicho muchas veces que este es un curso que dio el maestro R para que los aspirantes que sintonizaran se pudieran convertir en discípulos y discípulas probacionistas, y que las discípulas y discípulas probacionistas se conviertan un día en discípulos y discípulas aceptados conscientemente. Por tanto, no es un curso para principiantes, eso es evidente. Por tanto, resuenan con este curso solo aquellas personas que sienten que les está ayudando o que les va a ayudar a dar un pequeño pasito más dentro del sendero del discipulado. Entonces, lo primero es una mayor comprensión mental, una mayor comprensión iluminada de lo que es este curso, cada lección. Y luego, en la medida en que uno lo sienta, pues puede ir aplicando esas técnicas o esas visualizaciones que da el maestro para poderlo, si queremos, y así lo sentimos, poderlo complementar con nuestro entrenamiento que venimos realizando, sea dentro del World Teacher Trust o de cualquier otra escuela esotérica. Bueno, pues si no hay más preguntas, ¿alguna más? ¿Se anima alguien más? Bueno, pues entonces, muchas gracias, lo dejamos aquí. Os invito a estudiar las siguientes 3 lecciones, la 9, 10 y 11, y nos veremos dentro de 2 semanas. Y os doy mis más sinceras gracias. Gracias a todos y a todas. Moltes gràcies.